Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos en nuestra cápsula de fe. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo y le doy la bienvenida a todos los hermanos de Avivamiento, Fuente de Vida, familiares y amigos que se conectan con nosotros y además de todos los países que también se conectan desde la distancia. Que Dios les bendiga con esta palabra y que esto traiga claridad en nuestras mentes y corazones. Y hoy vamos a hablar de un tema eh, candente, eh, un tema controversial para la iglesia, que es el día de reposo. Quiero que vayamos a la Biblia, a Éxodo 31:16, y quiero pedirle a Dios que nos ayude con este tema a traer el mayor esclarecimiento de este tema y que al contrario no traiga confusión en la vida de ninguna de las personas que se conecten a este cápsula. Éxodo 31:16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Este libro de Éxodo es donde se habla de la ley. La ley de Dios está dirigida a Israel. Sin embargo, la ley moral todavía está vigente, que son los 10 mandamientos, que es no matar, no adulterar, no, no robar, no desear la mujer de su prójimo. Son los 10 mandamientos y hay uno en específico que dice santificar las fiestas. Para nosotros en el Nuevo Testamento, ese santificar las fiestas es el congregarnos. De manera que nosotros sí debemos guardar ese mandamiento del congregarnos y es parte de la ley moral. Ahora, la discusión que muchas veces tenemos entre diferentes congregaciones es que se debe hacer el día sábado, que hay que guardar el día sábado. En nuestra congregación tuvimos unas personas muy amadas que me pidieron el permiso para ir a una iglesia judío mesiánica. Y ellos iban los sábados a esta iglesia judío mesiánica y los domingos venían a nuestra congregación. De repente ellos comenzaron a cambiar mucho en su doctrina y teología. Su vestimenta cambió, ya no creían en el rapto de la iglesia y, por supuesto, lo más importante para ellos empezó un enfoque a guardar la ley mosaica. Porque este tipo de iglesias judío-mesiánicas, pues, es un adelanto para el judío porque reconoce a Cristo como el Mesías, pero tiene un enfoque judaizante. Y este enfoque judaizante, pues, les lleva muchas veces a ir a la ley. Y en estando yo en esa temporada, donde ellos insistían profundamente en en ese sentido de guardar el día sábado, pues yo le pregunté al Señor y lo hice con toda honestidad al Señor y le dije: Señor, ¿de verdad a ti te interesa que nosotros guardemos el sábado? Quiero que comprenda que la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a la luz admirable. El sacerdocio del Antiguo Testamento le pertenecía a una sola tribu, la tribu de los levitas. Hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todos aquellos que hemos nacido de nuevo nos convertimos en ese sacerdocio del Señor. Y el Señor me habló claramente, no me dio la cita, después yo la encontré, pero claramente me dijo,
He aquí, perdón, es en Mateo 12:5. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa? El Señor me dijo textualmente que si yo era su sacerdote, no guardaba su día de reposo. Y es que al entrar en el sacerdocio nuevo testamental del Nuevo Testamento, pues ya no tenemos la necesidad de guardar ese día de reposo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes quebrantaban el sábado porque ese día, ellos era el día de su trabajo, de su ministración. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, nosotros como sacerdotes del Señor, igual podemos ministrar cualquiera que sea el día. Lo que sí tenemos que hacer es congregarnos. Pero cuando tienes un ministerio como el caso mío, que soy pastor, el día de reposo, el día de congregarnos es el domingo, pero es el día que yo más trabajo. Es el día que más, muchas veces quedo más agotado que cualquier otro día en la semana. Para mí es el día de más labor, no es el día de reposo. Entonces, pero sí hay un principio. El principio bíblico es el día de reposo, que en el Antiguo Testamento era el día sábado. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento y los judíos tienen esto, que si no les dicen que tienen que guardar el día sábado, no van a guardar ningún día y van a trabajar los 7 días. Pero nosotros, que estamos en el nuevo pacto, las circunstancias el, el, la vida se ha transformado en muchas maneras y para nosotros el día de reposo puede ser sábado, puede ser domingo, puede ser lunes. Es el día en que nosotros decidimos congregarnos, recibir la palabra y ese es el día de reposo. Nosotros sí hay un principio, perdón, que debemos de tener en cuenta que es el día de descanso, donde nosotros sí tenemos que tratar de sacar un tiempo para descansar, para estar con el Señor, para buscar su presencia, sobre todo los que servimos en la iglesia, buscar ese tiempo personal con el Señor. Para las familias de la iglesia, pues vienen, se sientan, reciben la palabra. Ellos están guardando ese tiempo. Para los que servimos, tenemos que buscar otro tiempo para buscar, leer, escudriñar, recibir de Dios. Entonces, Romanos 1, 14, 5 al 8, y esto nos clarifica un poco esta parte de la ley que por tanto tiempo nos lleva a discutir, ¿ve? Mucha discusión sobre este tema. Sin embargo, este texto nos ayuda a traer una clarificación muy buena en cuanto a la palabra. Romanos 14, 5, 8 dice, unos hacen diferencia entre el día y día, otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor nos clarifica este tema de una manera importante, en donde muchas personas realmente le van a dar suma importancia a ese día de reposo, que tiene que ser el sábado para algunos. Para otros como yo, me parece que si a mí me dicen que el día de reposo es el sábado,
exclusivamente traen un conflicto a mi vida porque me limitarían mucho a buscar al Señor un solo día cuando yo realmente necesito de Dios todos los días de mi vida. Entonces, pero el Señor dice, si estás convencido en esto, bueno, hazlo, pero respeta al otro grupo. Y estaban mirando y hay una cantidad de lista de iglesias evangélicas y judaizantes que guardan el día sábado. Desde el punto de vista que dice el Señor, bueno, hay que respetarlo, pero no está diciendo que el que no guarde ese día está en pecado o le va a ir mal, porque ese es el problema de aquellos que guardan ese día, que no solamente que está bien si lo quieren guardar, pero tratan a los que no lo guardan como que estuviéramos en pecado. Pero realmente de la misma manera como nosotros no podemos decir que es un pecado congregarse en un día sábado o buscar al Señor en el día sábado, de la misma manera ellos no pueden decir que nosotros estamos mal porque lo hacemos un domingo. Nosotros compartimos nuestro edificio con una iglesia los días sábados. Ellos realmente no lo hacen porque sea sábado, lo hacen porque es el espacio disponible que encontraron para un edificio que pudieran congregarse. Y ellos lo hacen el sábado en la noche, pero no lo hacen porque santifican el sábado, porque creen en el sábado, sino porque les tocó hacerlo el día sábado. Para la mayoría de las iglesias es lo más conveniente el domingo porque la mayoría de los trabajos tienen el domingo como día de descanso. Sin embargo, hay personas que trabajan los domingos y tienen que venir a la iglesia otro día. Tenemos una hermana en nuestra congregación que quiere venir los domingos, pero trabaja los domingos y ella está congregándose los viernes. Para ella, ese es el día de reposo. De manera que creo que estamos tratando de esclarecer este punto y no discutamos por estas cosas que son tan insignificantes, pero que han traído tanta división y conflicto en el cuerpo de Cristo, cuando hay cosas más importantes que el día y los alimentos. Realmente lo más importante es que de verdad estemos buscando a Dios, ya sea el sábado, día de reposo, o domingo, o lunes, o martes, miércoles, jueves o viernes, y si lo haces más días que uno, mejor todavía. De manera que les compartió la palabra del Señor en este día su pastor Luis Felipe Jaramillo. Que Dios les bendiga, tengan un grandioso y poderoso día. Bendiciones a todos.